Dios les continúe bendiciendo, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan. Gracias a Dios por una oportunidad más de escudriñar su palabra, porque por medio de ella crecemos, nuestra alma se alimenta. Así como el cuerpo necesita el alimento, nuestra alma necesita de la palabra de Dios. Asimismo, la misma palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11 que el que hable conforme a las palabras de Dios. Nosotros nos basamos todo lo que la Biblia dice. Nosotros no estamos aquí en opiniones de hombres. La Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. Así que cualquier cosa, todo lo que hablemos, lo hablamos conforme a la palabra de Dios, y si tiene cualquier pregunta, cualquier duda, lo puede anotar ahí y puede decir lo que quiera. Hoy en día vamos a hablar del tema, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Todas las cosas, aunque aparentemente se vean negativas, aunque aparentemente no se vea esperanza, aunque aparentemente nos veamos solos sin Dios, pero muchas veces Dios nos permite que pasemos por muchas pruebas. Así, por ejemplo, vamos a ver el caso de José en el Antiguo Testamento. José, uno de los hijos de Jacob, de las 12 tribus de Israel. Resulta que los hermanos de José, ellos le tenían envidia al hermano. Y resulta que ellos cogieron a José y lo vendieron como esclavo. Se lo llevaron para Egipto, y allá en Egipto Potifar lo compró, el capataz de Faraón. Y resulta que la mujer, la esposa de Potifar, le puso la mirada a José, porque dice la Biblia que era un hombre elegante, era un hombre simpático, y lo atrajo mucho y le puso la mirada en él. Resulta que ella quiso estar con él, y él decía no, 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 y salió corriendo y se quedó con la ropa de él y no permitió. Resulta que ella le dijo al marido, y el marido lo metió en la cárcel. Aparentemente vemos que las cosas son negativas, pero al final vamos a ver que todo fue para un bien de todos. Como lo dice José en Génesis capítulo 45, versículo 5, y le dice José a sus hermanos: no os pese haberme vendido como esclavo, porque para preservación de vida me envió Dios. Y en el versículo 8 dice: así que no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios. A lo último, entonces vemos ya de que Dios fue el que lo llevó para allá, aparentemente viendo cosas negativas. Asimismo nos pasa muchas veces en nuestras vidas, que vemos cosas negativas, que pensamos que ya Dios no está con nosotros, nos sentimos solos, o porque me pasó esto y aquello. Nos estamos viendo por medio de la palabra que Dios permite todas estas cosas, como le pasaron a muchos de estos hombres de Dios. Y aún en el Nuevo Testamento también nos habla igual de lo mismo. También vemos lo que le pasó a Job en el capítulo 2, versículo 8 y 10. Dios permitió que Satanás le trajera una sarna, una peste dolorosa. En otras palabras, mejor dicho, vamos a leer qué es lo que nos dice directamente la palabra, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Job capítulo 2, del 7 en adelante. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suelen hablar de cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, necias? ¿Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Con todo esto no pecó Job.
Entonces, aquí Job nos está enseñando, Dios permitió todo esto, porque Dios sabía, Dios conoce el futuro, Dios conoce todo lo que iba a venir más adelante, que las otras generaciones esto nos iba a hacer como ayuda, porque Dios permitió esto en un hombre que no había pecado de esa manera con Dios, para que le viniera esa sarna. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros mismos. Y decimos, ¿por qué me pasa esto? Y a veces sentimos como que si Dios no estuviera con nosotros. Pero Dios nos enseña aquí, por medio de Job, de que tenemos que tener la confianza en Dios. Que si nosotros estamos seguros que le estamos sirviendo a Dios y que tenemos la confianza en Él, según por medio de la palabra, hemos aprendido y estamos aprendiendo de que si pasa algo es porque Dios lo permitió. Por eso también podemos leer, por ejemplo, lo que dice en Isaías 59:19, porque vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu de Dios levantará bandera, aunque pase lo que pase y el enemigo venga a hacernos permitido por Dios, no porque Él hace lo que Él quiere, es para que nosotros seamos probados, es para que nosotros pasemos por pruebas y podamos demostrar de que en las buenas y en las malas, como dijo Job, nosotros le vamos a servir a Dios. La misma esposa de Job le decía que maldijera a su Dios. Y aún hay así entre los mismos familiares que quieren desanimar a las mismas personas que le buscan de Dios, para que pequen y ya no hagan más nada. Muchas veces estas cosas también pasan, enfermedades o pasan cosas trágicas en nuestras vidas, también es por causa del pecado de la persona, que no se quiere arrepentir y no se arrepiente del pecado que está cometiendo. Como dice en Ezequiel capítulo 18:20, dice, el alma que pecare morirá. Cada uno va a recibir su retribución por causa del pecado, las consecuencias. Pero también hay veces que Dios permite que hay personas que nacen con discapacitadas o enfermos, o que vienen enfermedades también en el transcurso de la vida. Vamos a leer lo que dice en Juan capítulo 9, versículo del 1 al 3. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 9, del 1 al 3. Al pasar Jesús vino a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces ya vemos dos causas aquí porque muchas veces la humanidad está pasando por estas enfermedades o por estos problemas que les pasa en la vida, por causa del pecado y también por causa de pruebas que Dios permite. Entonces nosotros tenemos que examinarnos nosotros mismos de saber si estamos bien con Dios o no. Si sabemos que estamos bien con Dios, entonces tenemos que esperar en el Señor y esperar a ver qué es lo que pasa. Porque todo lo que hemos aprendido de Job y lo que hemos aprendido de José nos enseña que tenemos que esperar y tener confianza en Dios. Pero si yo he pecado, yo estoy para venirle y decirle, Señor, perdona todos mis pecados. Reconozco que soy malo, necesito de ti. Entonces ya es otra cosa. La Biblia dice que el que a Él viene, Él no lo echa fuera. No lo echa fuera. Así que podemos ver estas cosas tan hermosas que pasan, que es para nuestra ayuda, para nuestras generaciones. También podemos ver también lo que pasa, por ejemplo, lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, del 6 al 7. Nos dice sobre esto de cosas que nos pueden pasar. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos,
en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria. La Biblia nos habla en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que también podemos estar pasando por pruebas. Entonces, si hemos pecado, ahí está la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Pero haciéndolo con fe, con sinceridad ante Dios. Porque déjenme decirles, todos estamos expuestos a pecar. La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 1 versículo 10, que dice que el que dice que no peca le hacemos a él mentiroso. No que estamos practicando el pecado, como siempre lo he dicho, sino que estamos expuestos a pecar, pero tratando de hacer lo mejor para agradarle a Dios. Tratando de hacer lo mejor para agradarle, porque es que vale la pena servirle. Porque si fuera porque pecáramos por algo, entonces ningún ser humano sería salvo, porque todos pecamos. El único que pasó por esta tierra fue Jesucristo, que fue sin pecado. ¿Qué nos puede pasar en esta vida? Que puedan venir enfermedades, necesidades, algunos que nos calumnian, algunos que tienen accidentes, algunos que tienen noticias malas. Todas estas cosas Dios las permite. Por eso nosotros debemos de examinarnos nosotros mismos. Y si sabemos que estamos bien, como podemos decir, como dice Romanos 8:28, pero los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pero Pablo nos ayuda y nos sigue diciendo en Romanos capítulo 8:34, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada nos podrá separar del amor de Dios. Tenemos que ser como David y Goliat. Cuando vino ese gigante de Goliat, que que representa las enfermedades y los gigantes que se quieren presentar a nuestras vidas, nosotros podemos venir por medio de la palabra del Señor y decir, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que si estamos pasando, confiemos en Él y esperemos que se haga su voluntad cuando Él quiera. Que se haga lo que Él quiera. Y podemos seguir diciendo, como dice en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La palabra está ahí para animarnos, para seguir adelante. Espero que no importa lo que estés pasando, sigue confiando en el Señor. Y si tú ves que estás mal, arrodíllate, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y tratemos de hacerlo mejor, siguiendo adelante para agradar a Dios. Dios les continúe bendiciendo grandemente y reciban tremenda bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.